Bien, este, como habíamos nombrado para el día de hoy, vamos a ver un poco de Python. El tema que vamos a tocar son la parte gráfica del Python, ¿ok? Un tema muy bonito, el cual podemos, con el cual podemos visualizar nuestros datos, ¿no? En sí, voy a tocar tres librerías importantes para para aprovechar el entorno gráfico del Python. La primera es esta, el Matplotlib, en su versión 3.1.0, ¿ok? Que es la librería, una de las librerías más utilizadas. La otra que voy a utilizar es el Seaborn, el Seaborn, que es esta, ¿ok? Que es más que todo una librería para temas de gráficos estadísticos. Fue construido especialmente para ese tipo de temas. Y el Plotly, que también hay una versión para el R, en este caso lo voy a utilizar en el Python, para ver un poco de gráficos interactivos y poder visualizar de una mejor manera nuestras gráficas, ¿no? ¿Cuál es la parte común de estos tres tipos de librerías, ¿no? En cada una de las librerías podemos encontrar un tutorial y ejemplos. Por ejemplo, acá hay ejemplos y tutoriales. En Seaborn también hay ejemplos y tutoriales. Aquí también hay muchos ejemplos y hay un tutorial, ¿no? Para hacerlo en Notebooks o en Jupyter, ¿ok? Y por ejemplo, si uno desea aprender, mi recomendación es poder ayudarse con los ejemplos. Por ejemplo, si yo voy a esta librería y veo los ejemplos de la galería, ¿no? Puedo ver ya algunos entornos gráficos que ya están como plantilla. Por ejemplo, en el cual se puede ver el código en Python y qué es la gráfica que proporciona. Entonces, una manera de aprender es subir su data propia con pandas, por ejemplo, subir sus datos y acoplar sus datos a la plantilla, ¿no? De tal manera que puedan aprovechar la parte gráfica, ¿no? Esa es una manera de aprender rápidamente, copiando y pegando la gráfica, ¿no? Copiando el código, entendiéndolo, para qué sirve, cuáles son los argumentos que aprovechan las funciones, ¿no? Y de esa manera poder utilizar los gráficos, ¿no? Como se dan cuenta, no son los únicos gráficos, hay muchos y todos tienen sus códigos. Por ejemplo, el gráfico de violín, acá están sus códigos, y solamente es cuestión de poder aprovechar su propia data y colocarlo de tal manera que reemplace estos argumentos y se puedan graficar. De la misma manera, en el Matplotlib, acá hay unos ejemplos, ¿no? Y todos los ejemplos, como ven aquí, tienen también su código, ¿no? Entonces, es una manera de recorrer la librería y aprovechar el entorno gráfico, ¿no? Por ejemplo, esta, y acá está el código, ¿se dan cuenta? Ahí está el código, ¿no? Ese código bota esta gráfica. La idea es entender el código. Lógicamente que para entender el código ya tiene que tener una cierta base en el entendimiento de lo que es, por ejemplo, la librería NumPy, ¿no? O NumPy, la librería Pandas, ¿no? Y otras librerías que se puedan utilizar y que se puedan instalar o que ya vengan con el Anaconda. En este caso nosotros vamos a aprovechar el entorno gráfico desde el Python, pero que esté instalado en el Anaconda, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo aquí instalado, el Anaconda 3 de 64 bits, ¿no? Y y la ventaja que tiene el Anaconda es de que ya viene con toda una suite de librerías instaladas para trabajar con Python, y no solo con Python, sino también con R. En este caso, yo voy a trabajar con el Anaconda y voy a aprovechar el editor Jupyter Notebook, ¿ok? También se puede hacer con el Spider. El Spider es muy parecido al RStudio, pero yo prefiero trabajar con el Jupyter Notebook, ¿ok? Y con el Anaconda Prompt
prompt se puede instalar librerías que no vienen de por sí en el Anaconda, ¿no? Por ejemplo, la librería Plotly es una librería que no viene dentro de la suite propia del Anaconda. Por lo tanto, tuvo que ser instalada con el Anaconda Prompt. Si yo le doy aquí clic, ¿no? Ahí le pongo simplemente, le pongo pit, install, Plotly. Y lo que va a hacer a darle enter es comenzar el proceso de instalación. ¿Ok? Así pueden instalar las librerías del Python. En este caso yo ya la tengo instalada, por lo tanto no voy a hacer ese procedimiento, ¿no? Pero ahí les dejo para que puedan investigar. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es abrir el Jupyter, que lo he jalado acá, ¿no? Le pongo clic derecho, anclar al inicio, o le puedo decir anclar a la barra de tareas. En este caso yo ya lo tengo en la barra de tareas, está aquí. Si lo pueden ver, ¿no? Está acá. Entonces lo que voy a hacer es darle clic y automáticamente se va a abrir una web donde voy a comenzar a trabajar con el notebook, con el Jupyter, ¿no? Ahí está el Jupyter, ¿ok? Acá están todas las carpetas que de por sí se han conectado al Jupyter, dado que el Anaconda lo tengo instalado en ese espacio de mi computadora, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es abrir la clase del día de hoy. Voy a ir acá a documentos, en mi caso. Yo tengo acá esta carpeta que dice Solo Online. Acá ya hay algunas clases que hemos tenido. Y acá dice Gráficos Python. Acá hay algunas datas con las que podemos trabajar, con las que vamos a trabajar en este espacio. Y acá está mi código, ¿no? Gráficos Python. Si le doy clic, lo que va a hacer es abrir el código donde está ya todas las sentencias que he utilizado para poderles mostrar ahora en clase el tema del uso de las librerías gráficas del Python, ¿no? Ahí está. Bueno, el Jupyter espero que ya lo conozcan. Si no lo conocen, pueden averiguarlo en la web. Es muy fácil de utilizar. Pero en esta clase, a manera rápida nada más, es un entorno, un editor, en el cual puedo utilizar código de Python y puedo tener su resultado visiblemente para poder tener una visibilidad de qué es lo que estoy haciendo. Es muy parecido al RStudio. Acá se pueden guardar, abrir códigos, editar, ver de diferentes formas. La ventaja que tiene el Jupyter, la diferencia creo yo que del R, es de que, por ejemplo, puedo editar en este formato, en el Markdown, ¿no? En este formato, y puedo activar o desactivarlo en lo que yo desee, ¿no? En este caso, es una presentación que lo estoy haciendo con este editor, ¿no? Jupyter con Markdown, ¿ok? Entonces empecemos. Bueno, la visualización con Matplotlib, lo primero que vamos a hacer es activar el modo inline, ¿no? Seaborn también tiene lo mismo, ¿no? Lo que hace esto, bueno, lo que hace es de que las figuras o todo el procedimiento que hagamos con Matplotlib automáticamente sean visibles en nuestro entorno de trabajo. Es decir, en este caso, en el Jupyter, ¿ok? Entonces, con Shift más Enter, corremos esa parte, ¿no? Y ya está. Entonces, ahora cada vez que hagamos una gráfica o llamemos a una función del Matplotlib, lo que va a hacer es mostrártelo en el Jupyter, ¿sí? Con esto lo que hago, voy a acercar un poco esta parte, así. Con esto ahora lo que hago es ya importar la librería NumPy, ¿no? La cual la voy a nombrar como NP, y voy a importar la librería Matplotlib en su función pyplot, con la cual la voy a llamar como PLT. ¿Ok? En esta parte, lo que estoy haciendo es mostrarles el HTML, que está aquí, este HTML de acá, ¿no? Pero no que se vea como una página web, sino que la pueda ver dentro del propio Python. Entonces, cuando le doy Enter, ahí está,
¿no? Si se dan cuenta, es la página web, ¿no? Si le doy clic a cualquier cosa que está dentro de esa página web, voy a poder visualizarlo, pero sin salir de Jupyter, ¿no? Ahí se dan cuenta. Por ejemplo, le doy a, no sé, galerías, clic. Bueno, ya estoy en galerías, perdón, le doy a ejemplos. Ahí está, ¿no? Ahí están todos los ejemplos, ¿no? Le doy a PyPlot. Ahí están todas las funciones del PyPlot y todo lo que los argumentos que se pueden utilizar con PyPlot, ¿no? De tal manera que con esta librería, de esta manera de colocarlo con import HTML, lo que estoy haciendo es traer la página web y estudiarla desde el mismo Jupyter, ¿ok? Con esta sentencia de HTML, lo que hago acá está, traigo la página web y le digo la anchura y la altura que debe tener el entorno de visibilidad, ¿ok? Para poderlo estudiar, ¿sí? Es una curiosidad, una ayuda que es muy utilizable, ¿no? Yo lo uso mucho, es muy bueno practicarlo, ¿sí? En esta parte, lo mismo, ¿no? Solo que de una manera distinta, ya direccionado a una parte del HTML, en este caso ya directamente a la web, a la parte de galerías, y acá es ya a otra parte de la web, ¿no? Lo bueno que tiene esto de Matplotlib es que te explica muy a detalle para qué sirve la librería, qué es lo que puedes encontrar, cómo lo puedes exportar. Es una parte gráfica muy completa, ¿no? Muy completa. Bien, entonces vamos a comenzar a jugar con algunos datos. Por ejemplo, en el R, cuando yo quiero saber la ayuda de un comando, ¿no? Lo que hago es signo de interrogación y le pongo el nombre de la función o el nombre del comando. Bueno, el nombre de la función. En este caso, nosotros hemos traído la librería plot, ¿no? Es esta. PyPlot de Matplotlib. Lo hemos traído y le hemos llamado PLT. Entonces, en este espacio, lo que estoy haciendo es plt.plot. Cuando le doy, llamo la ayuda, ¿no? Y en la ayuda puedo verificar cómo está la función y qué argumentos son los que tiene, ¿no? En esta ayuda te indica cómo es que se puede utilizar, qué es lo que tienes que tomar en cuenta al momento de hacer las gráficas y te da un ejemplo de cómo es que se hacen los primeros movimientos con esta función. Acá están los parámetros, otros parámetros que se pueden utilizar, parámetros de alto nivel, parámetros de bajo nivel, ¿no? Parámetros gráficos, ¿qué es lo que te retorna? Normalmente esto te va a retornar siempre una gráfica en 2D, ¿no? Acá hay algunos argumentos adicionales, como por ejemplo el color de las gráficas, el color de los puntos, cómo es que se nombra el tema del color, algunos caracteres que se pueden utilizar para el tipo de punto, por ejemplo, algún tema de estilo de líneas también, qué es lo que se tiene que colocar, algunos ejemplos de la parte gráfica, ¿no? Entonces acá hay un tema de cómo podemos ayudarnos y entender para qué sirve la función plot dentro de Matplotlib, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, simplemente estoy graficando X con Y y le estoy dando el color green, que en este caso es verde, G, ¿no? Y ahí está. Y lo estoy corriendo, ¿sí? Con Shift Control corro la gráfica, ¿no? Puedo añadirle otras cosas, por ejemplo, en este caso le puse añadir BO, ¿no? A ver qué cosa nos da con eso. Si le pongo acá coma, y esto lo cierro entre paréntesis, Michi, para que no reconozca lo otro, que es lo que nos sale. Miren, por ejemplo, acá nos salió un error, pero eso es porque ese más que todo es por el tema de la posición, ¿no? Por ejemplo, le voy a quitar esto, voy a poner BO, y ahí está. Por ejemplo, es el tipo de puntos. En este caso, BO te da los puntos. ¿Qué es lo que te da Go? Go lo que te da son puntos de otro color. Lo que te da Go menos, con el símbolo de este,
Lo que te da son los puntos y la unión de las líneas, ¿no? Y lo que te da RS, por ejemplo, son el tipo de punto, ¿no? Antes era circular, ahora son puntos cuadrados, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una tarea muy habitual a la hora de trabajar con este tipo de librerías Matplotlib es poder hacer este tipo de gráficas, ¿no? Para eso, por ejemplo, en este caso voy a crear una función, ¿no? Voy a definir esta función, así es como se define una función en el Python, ¿no? Def, el nombre de la función, y que va a retornar esa función en función de x, ¿no? np de numpy, punto, del exponencial de menos x al cuadrado, ¿no? Tal como está aquí. Entonces creo la función, y lo que hago es crear mis x. Estas son mis x. Esta np linspace lo que hace es un comando muy parecido a lo en el R, a lo que es la secuencia, la función secuencia, que te crea números consecutivos, o números de 2 en 2, o números del 1 al 10, 30 números del 1 al 10. En este caso yo estoy creando números de menos 1 a 5, 30 números de menos 1 a 5, ¿no? Entonces el mínimo es menos 1 y el máximo es 5, y aquí hay un total de 30 números, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Y lo que voy a hacer es graficar, ¿no? Graficar x y graficar f de x. ¿Quién es f de x? La función que he construido, ¿ok? Entonces si grafico eso, me sale esta gráfica. Acá se ve en las abscisas de menos 1 a 5, y todos los valores que ha tomado f de x de menos 1 a 5. ¿Ok? Si se dan cuenta, en esta parte gráfica no existe títulos ni qué cosas son las abscisas o qué cosas son las ordenadas. Entonces lo que hay que hacer es ponerle algunas etiquetas. ¿Ok? Entonces, en la siguiente parte lo que estoy haciendo es colocarle esas etiquetas, ¿no? pl.xlabel o ilabel. Y automáticamente le crea las etiquetas, ¿no? Eje X en la parte de abajo y f de x en la parte de las abscisas, ¿no? Si se dan cuenta, fíjense cómo es que yo nombro esta parte, y eso es porque estoy en el, es una gráfica diseñada para este tipo de código, ¿no? Tipo látex, algo así. Y en la parte de abajo le pongo con plt.tail, le pongo el título, ¿no? El título de la función, y hasta una leyenda también le estoy poniendo. Si se dan cuenta, ahí está la leyenda. Le estoy colocando hasta una leyenda, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos notar? Bueno, podemos notar varias cosas, ¿no? Primero, que tenemos una parte gráfica muy sencilla, un scatter plot. En este scatter plot podemos ir añadiendo de a pocos lo que necesitamos, ¿no? En este caso necesitamos etiquetas en el eje X, en el eje Y. Necesitamos un título y una leyenda para saber qué significa esta línea. ¿Ok? Entonces, así de a pocos podemos ir formando nuestra gráfica, ¿sí? Y esa gráfica podemos personalizarla, tal como le había mencionado en la parte superior, con este tipo de temas, ¿no? Podemos darle color, podemos darle el tipo de punto, podemos darle el tipo de línea, podemos darle muchos detalles. Por ejemplo, en este caso, no quiero una línea así, no quiero esta línea, sino quiero los valores en puntos que corresponde, que yo tome en x menos 1 y que reemplace en f de x ese valor como punto. Sería, por ejemplo, este de acá, ¿no? Entonces, con esto puedo graficar de esta forma esos puntos. Por ejemplo, acá, la inversa, 1 menos f de x. Y lo que hago es graficar el tipo de línea, que en este caso es una línea punteada, ¿cierto? Ahí está. Fíjense que no le he añadido títulos ni etiquetas. Ustedes ya saben cómo puedo hacer eso, ¿no? Con esta parte. Simplemente es añadirle nada más, ¿sí? Ahora con esto yo puedo graficar en una misma línea, en una misma gráfica, dos tipos de gráfico. El f de x y 1 menos f de x,
sin ningún problema. Eso es lo bueno que también que tiene Matplotlib. Por ejemplo, en el R, si yo quisiera hacer esto, tendría que colocarle al primero el comando add plot para que pueda sumarme un plot adicional o crearle con otra librería. Por ejemplo, con el ggplot podría salir muy fácil este tipo de gráfico, ¿no? Con la librería ggplot. Por ejemplo, acá le digo que me cree unas grillas, por ejemplo, con grid true, ¿no? Y me crea la grilla, ahí está. Y con esto de acá lo que le estoy diciendo es el estilo de línea, el color del punto, que me ponga una grilla, etcétera, ¿no? Ahí ustedes lo pueden verificar. Este código se les va a ser proporcionado para que lo puedan practicar, ¿no? Y aquí les dejo una lista de posibles argumentos más adicionales para plot. Hay muchísimos argumentos para hacer este tipo de gráficos. Se puede hacer gráficos muy bonitos, se puede quitar la parte, el borde, se puede quitar los números, ponerlo, por ejemplo, de -1 a 5, pero en la parte gráfica de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 5 en 5, no sé. Se puede transformar las gráficas, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces ahí les dejo la curiosidad, que solamente es una parte básica de lo que es el Matplotlib, ¿ok? Por ejemplo, también puedo utilizar estilos, ¿no? Tal vez este estilo no me gusta, que todo sea fondo blanco, no me gusta ese tipo de estilos. Acá puedes tener muchísimos tipos de estilo del fondo de la gráfica. Por ejemplo, yo voy a utilizar el estilo de ggplot, que es el estilo que trabajamos mucho en el R, ¿no? Y me crea este entorno gráfico, ¿no? Muy parecido a lo que es en el R. Acá hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de estilo dark background, un estilo oscuro, ¿no? Donde las líneas se resaltan bastante, como ustedes pueden ver. Acá hay otro tipo de estilo, ¿no? Donde los números no se resaltan mucho, pero sí la línea. Acá hay otro tipo de estilo. Ese es el estilo anterior, solamente que graficando doble línea. Para eso ustedes tienen que colocar esta parte, ¿no? ¿Qué estilo es el que desean utilizar? Y acá están todos los estilos. Todos los estilos. ¿Son los únicos? Bueno, en este caso sí. ¿Ok? Xiaohu también tiene sus propios estilos. Por ejemplo, en la parte oscura, ¿no? Resalta mucho la línea. Le pueden quitar la grilla también sin ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es un scatter plot. Lo que estoy haciendo es creando 100 números al azar para X y para Y con distribución con ese tipo de, bueno, al azar, entre 0 y 1, ¿ok? No con un tipo de distribución. Estos son los resultados. Este de acá es el X y este de acá es el Y, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es graficarlos y poniendo el estilo. Ahí está, el estilo, ggplot, XY. Acá lo que estoy haciendo es crear S y C, que es lo mismo que el anterior, pero lo estoy multiplicando por 50. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar el tamaño que tienen para decirle a cada punto que me grafique por el volumen, de tal manera que me salga bolas más grandes con bolas más pequeñas por volumen, ¿no? Entonces lo que creo es una gráfica como esta, ¿no? En el cual, por ejemplo, está el plt.scatter, X, el Y, ahí está, el tamaño y el tamaño, ¿no? Y ahí está el tipo de gráfico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando le doy a esto, me sale algunos puntos más grandes que otros, y encima con colores diferentes. Eso es justamente porque acá le estoy diciendo el tipo de colores que quiero que me dé, ¿no? Con esto, el tema del heatmap, pero en este caso para puntos. Acá le estoy dando lo que quiero que me grafique y acá los tamaños de estos puntos. ¿Ok? Acá también les dejo otro gráfico muy parecido, pero ya con otro tipo de estilo,
en el cual estoy añadiendo el color de la barra. ¿De dónde a dónde va esos colores de barra? ¿No? Para un mejor entendimiento de la gráfica. ¿Ok? Boxplot también de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, creamos unos números al azar, dos números al azar y hasta 3 números al azar. Y lo que voy a hacer es colocarlos en una sola matriz, ¿no? Muy sencillo. Y lo que voy a hacer es, bueno, acá con esto veo los tamaños, con shape veo el tamaño de la matriz, es una matriz de 3 por 200 registros, son 3 variables con 200 registros cada una, ¿no? Entonces el tamaño total es de 600, multiplicación, ¿no? 200 por 3, y lo que estoy haciendo acá es graficarlos, ¿no? Si se dan cuenta, ahí sale la gráfica Boxplot de los 3 arrays que he creado en base a números aleatorios, ¿no? Un gráfico de barra sencillo, bonito para poder visualizar. Acá lo que estoy haciendo es tomar una plantilla de lo que es el Matplotlib, y esa plantilla lo que me hace es graficarlo de una forma distinta. Si se dan cuenta, ya aprovecho estilos, aprovecho colores, aprovecho otro tipo de gráfico de cajas, ¿no? En el cual se está dividiendo un poquito en la mediana, y eso lo hacemos con ese tipo de comandos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo, bueno, es crear las figuras, son, como decir, el par de la función par del R, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en una fila me salgan 2 gráficas, ¿no? En un solo renglón me salgan 2 gráficas. Esto es lo que le estoy diciendo. Y el tamaño de las 2 gráficas es de 2 por 9. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿No? Entonces es 2 gráficos en un solo renglón, y el tamaño de los gráficos es de 12 por 9. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Y acá lo que le estoy diciendo es que me grafique 2 gráficos, ¿no? En base a ese tipo de conjuntos. En el primero, que me dé un Boxplot con toda la data de manera vertical, true, porque si acá le pongo false, me va a salir de manera horizontal el gráfico. ¿Ok? Y el otro también de la misma manera. Con esto lo que le doy es el color a cada una de mis variables. Al primero le voy a dar color rosado, al segundo un color azul un poquito tenue, y acá un color verde claro. Lo que hago es graficar, ¿no? Creo acá un índice, el byplot, que va a ir para plot 1 y para plot 2, ¿no? Y lo que hago es, con este for, parchar el color para cada uno de mis gráficas que estoy creando, ¿no? Y con eso obtengo los primeros resultados. Y lo que le hago en el otro es colocarle todo lo que son las leyendas y las etiquetas. Y muestro la gráfica. Entonces, si hago esto, un ratito. A ver qué pasó. Ah, el all data. Acá, bueno, en el anterior les había mostrado qué es lo que había salido, pero acá lo que hice fue volarme el all data. Tengo que volverlo a jalar. ¿Ok? Denme un ratito para poder continuar, y después les vuelvo a pegar el all data, ¿sí? Pero la gráfica que estaba anteriormente es la que sale, ¿ok? Acá solamente se han creado los entornos, que es la primera parte, que es esta parte de acá. Lo que falta es colocar el all data, ¿ok? Pero ya habían visto ustedes qué tipo de gráfica salía, ¿sí? Bien. Acá vamos a crear otros números al azar, ¿no? Todo esto se hace con la librería NumPy, ¿ok? Acá estoy creando mis registros, ¿no? Una data, y acá lo que estoy haciendo es graficar los valores de esa data, de tal manera que las 4 variables que estoy creando
se puedan observar, ¿no? Con este tipo de gráfico, con este de acá. Sí, pero para eso yo estoy acá llamando la librería pandas, ¿ok? Donde creo un data frame con esto que estoy calculando, que estoy creando, y le pongo variables, ¿no? La variable A, la variable B, la variable C, la variable D. ¿Sí? Acá vamos a poner A, y por ejemplo, para poder visualizar la primera parte, y acá vamos a poner DF, para ver qué cosa es lo que tenemos ahí. Ahí se dan, ¿no? Ahí se dan cuenta. Estoy creando 1000 registros, acá hay 1000 registros, ahí está, con 4 columnas. Y a cada columna le estoy llamando A, B, C, D, E. Y lo que estoy haciendo es un gráfico pairs, que es un gráfico de scatter plot entre todas las variables. Y le estoy graficando donde coincide A con A, B con B, C con C y D con D, el histograma de esas variables, ¿no? Si yo quiero hacer esto para mis datos, lo que tengo que hacer es cargar mi data, ¿no? Y poder simplemente reemplazar dentro de este entorno gráfico quién corresponde a cada quien, ¿no? Acá está la data, yo la estoy metiendo, la estoy creando, acá la estoy metiendo. Alfa 0.2 es la visibilidad de los datos, qué tan visible quiero que estén. El tamaño de las gráficas, que es de 6×6, ¿sí? Y que en la diagonal me grafique el histograma. Eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, si le doy Enter, ahí está procesando y ahí me graficó. ¿Sí? El otro, de la misma manera, solamente que ahora en la diagonal quiero que me grafique la densidad de los datos, ¿no? De la misma forma, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, hasta el momento solamente he creado números al azar. Bueno, es para tener una clase más rápida. Pero si yo quiero cargar mis datos y hacer lo mismo, eso es posible con el pandas. Por ejemplo, en este caso yo voy a cargar unos datos con el pandas. Y la función para cargar esos datos es el pd.read csv. Acá están todos los argumentos que puedo utilizar bueno, valga la redundancia, para tener en claro cómo utilizar esta función. Y acá está la explicación y algunos ejemplos, ¿sí? En este caso, yo le he colocado, voy a extraer un archivo CSV. En este caso, el CSV está aquí, en este espacio. Lo que voy a hacer es pegar esa dirección. Ahí está pegada la dirección, pero necesito que esto sea slash. ¿Sí? Esto que sea slash. Y lo que voy a llamar son datos gráfico raya abajo, que son estos datos de acá. Pero esos datos tienen una separación que es por punto y coma. Si ustedes se dan cuenta, voy acá a vistas, y ahí se dan cuenta que esto tiene una separación, ¿no? Que es punto y coma, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? La separación es por punto y coma. Entonces tengo que tener cuidado y colocar acá la separación, ¿sí? Entonces, cargo mis datos, ya están cargados. Veo el encabezado de mis datos, que es esto, ahí está, ¿sí? Y acá veo, bueno, acá veo el encabezado de mis datos. Y lo que hago con esto simplemente es algunas cositas que se pueden hacer también en el R, por ejemplo, con la librería tidyverse, ¿sí? Que es simplemente poder ordenar por columnas, ¿no? De manera ascendente. Primero ordeno por ocupación los datos y después por hijos. Si se dan cuenta, la ocupación acá está profesional, especialista, especialista, profesional, y acá están los hijos, 2, 3, 2, 2, 5. Entonces, cuando le digo que primero ordene por ocupación y por hijos, lo que va a hacer es ordenar ocupación. Si se dan cuenta, todo es profesional, 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 de ahí viene administración, está de manera descendente, primero la mayúscula P y al último la mayúscula A, y para cada uno de ellos está ordenado por hijos. Fíjense los hijos, 5, 5, 5, 5, 5, y después todo acaba en 1 y en 0 hijos. ¿Por qué?
porque está de manera descendente. Ascendente, false, ¿sí? Que es descendente. No es la única forma, pueden hacer muchas ordenaciones, pueden filtrar etiquetas, solamente tener alguna, filtrar la data para poder utilizar. Eso ya es más dentro del mundo de lo que es el Pandas. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a graficar aquí los datos. Para eso vamos a utilizar la librería gráfica del Seaborg. Y en la librería gráfica del Seaborg lo que voy a traer, por ejemplo, es este comando, el mplot. ¿Ok? Con este estilo, con el estilo write, ¿sí? Y acá voy a jalar unos datos en Excel, otros datos en Excel. Lo vamos a jalar del mismo espacio. Que yo ya lo tengo. Esa parte, ¿no? El Pandas tiene para jalar de CSV, de TXT, de Excel, sin ningún problema. Mi Excel se llama la primera hoja. La primera hoja de mi Excel tiene este nombre. Y lo que hago con esto, fíjense, de mis datos, voy a graficar con el mplot la grasa corporal por el peso. De mis datos, acá están mis datos, de mis datos, ¿sí? Y lo que va a hacer es esto. Jalando. Ah, perdón. Acá falta poner import. As. Y ahí está. ¿Sí? Siempre hay que llamar primero a la librería, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estoy utilizando su estilo, estoy utilizando varias cosas, tengo que llamar siempre a la librería. Y dentro de la librería, llamar esta función adecuadamente, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Fíjense que me salieron los puntos, grasa corporal por peso, y me salió como una línea de tendencia, tipo regresión, con unos intervalos fiduciales, ¿sí? Si quiero quitar esos intervalos fiduciales, simplemente a esto le pongo false, ¿no? Si le pongo false, simplemente ya no sale ni la línea ni los intervalos fiduciales. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Puedo hacer otro tipo de gráficas, por ejemplo, sin los intervalos fiduciales, solamente la línea, ¿sí? Cada eso le añadí esto, ¿ok? O puedo hacer esto de acá, ¿no? Grasa corporal por peso y que el tipo de color sea por sexo y que los gráficos, los intervalos fiduciales de cada uno, ¿no? Esos son mis datos. Si ustedes quieren ver qué datos son los que estoy utilizando, simplemente acá le pones datos, le pones hit. Y ahí están. Esos son los datos que cargué en esta parte. En esta parte. Esos son los datos que he cargado. Ahí están los datos. ¿Sí? Acá está grasa corporal, acá está el peso, y aquí hay una variable cualitativa que dice el sexo o el género. ¿Ok? Es por eso que se puede distinguir por color quién es quién. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, hay una persona que tiene una grasa corporal alrededor de 30 y 40, con un peso un poco exagerado, de más de 350 kilos. Ese tipo es un outlier, ¿ok? Y es del sexo masculino, ¿sí? Entonces esta data todavía hay que limpiarla, ¿no? Acá podemos hacer un tipo de gráfica, como esta, un gráfico de densidad, que es un tema del histograma, solamente que en Seaborg es con Caddyplot, ¿sí? Ahí está. Llamamos a esta librería. Dentro de esta librería llamamos a esta función, perdón. La librería, como ya les expliqué, la jalé aquí. No es necesario que en cada sentencia vuelva a jalar la librería, ya no es necesario, solo una vez. Pero lo que sí es necesario es jalar qué función dentro de la librería quiero utilizar para hacer mis gráficos. En este caso es el mplot. ¿Son las únicas funciones? No. Hay muchísimas funciones que pueden estudiarlas
en el mismo SIAMOR, ¿no? Acá hay un tutorial y acá pueden ver toditas las funciones que se pueden utilizar sin ningún problema, gratis y totalmente libre los códigos para que simplemente puedan hacer sus estudios. ¿Sí? Bien, sigamos. Por ejemplo, este tipo de gráfica, ¿no? Donde vamos de afuera hacia adentro, donde se está concentrando más, el histograma, de la misma manera. Si quiero que me salga el histograma con esto, si no quiero que me salga el histograma con la densidad, bueno, le pongo false. Perdón, le pongo false. Ahí está. Me salió el histograma, pero no me salió la densidad. En este caso me sale la densidad, pero no me sale el histograma. En este caso le digo que el vertical true, entonces me sale horizontal, y si le pongo false me va a salir vertical. De la misma manera, lo que es el boxplot, fíjense, SIAMOR import boxplot es una función que está dentro de la librería SIAMOR, así es como se le llama, y así es como se utiliza, horizontal. En este caso, si le pongo B, me va a salir vertical. De la misma manera, la parte gráfica para comparar por sexo, la grasa corporal, ¿no? Muy sencillo. Si le quiero poner una etiqueta de qué es lo que estoy utilizando, ahí está. También, muy básico, sexo, grasa corporal, ¿no? La data. Acá voy a traer dentro de la librería SIAMOR, voy a traer la función violinplot. Y de la misma manera, como estoy utilizando boxplot, también puedo utilizar violinplot, ¿no? Y ahí tenemos a violinplot. ¿Ok? Puedo hacer una gráfica pyplot. En el R es pyrs. Acá es pyrplot. ¿Ok? De todos los datos, que lo pinte por género o por sexo, y que en la diagonal me ponga el histograma, ¿no? Esto es igual a ¿qué? Es muy parecido a esta parte que hice en el matplotlib, a esto. Es muy parecido a esto, ¿no? En la diagonal le pongo el histograma, acá le estoy poniendo el tamaño, que ahí abajo también lo puedo colocar, toda la data y la transparencia, ¿no? Es lo mismo que en el matplotlib. Solamente que aquí tenemos que colocarle otros argumentos, pero sale este tipo de gráfica. Como yo le he puesto de todos los datos, por ende está sacando todo, pues, ¿no? Le pongo acá datos.hit, ¿se acuerdan? Entonces me está sacando de todo, ¿no? El todo contra todos y lo pinta por género. Y en el medio que me ponga el histograma, diferenciado por género. Esta gráfica, ¿en qué cosa puede ser utilizado? Por ejemplo, cuando tengo una variable target en un modelo predictivo, y en esta variable target quiero ver la correlación o el gráfico scatterplot de todas las variables cuantitativas y quiera ver en la diagonal si hay una diferencia entre la categoría positiva de mi target y la categoría negativa de mi target, ¿no? Es muy útil ese tipo de gráficos, ¿sí? Muy bien. Acá también puedo utilizar estilos. También hay muchos estilos en el SIAMOR, muchísimos estilos de gráficas, ¿sí? Remoto control. Ay, ¿qué es esto? ¿Me están escuchando todos? ¿Sí? ¿O ya estoy desconectado? ¿Qué dice acá? Sí. Ah, ya. Entonces esto de acá, ¿qué hago con esto? Lo cierro nada más, supongo. ¿No? Chao. Ya. Bueno, acá también traje los datos. ¿No? Si se dan cuenta, acá también estoy jalando la data. Pero si lo jalo así nada más, está pensando, está procesando y me saca los resultados. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está sacando acá? Bueno, les explico, ¿no? Acá estoy sacando mi estilo
el estilo del fondo. Lo que estoy haciendo aquí es llamar mis datos. Luego, a mis datos, que lo he llamado de esta manera, que está aquí. En la fila voy a colocar la ocupación. Si se dan cuenta, en la fila está la ocupación de mis datos: profesional, especialista, científico, administrador, analista, y en la vertical el género, ¿no? Masculino y femenino. Ahí está. ¿Ok? Y con esto le estoy diciendo los títulos, ¿no? Los títulos de las categorías. Luego el tamaño de cuántos, ¿cómo se dice esto? Cuántas barras por cada uno de mis cruces quiero que me grafique. En este caso de unas 1000 observaciones, que me grafique 10 barras, por decirlo así. Y que aquí me grafique el ingreso, la variable cuantitativa que va a graficar el histograma para cada uno de los cruces. ¿Ok? Por ejemplo, podemos interpretar de la siguiente manera. ¿Cuál cruce tiene pocos ingresos? En este caso, tanto para género masculino como femenino, los administradores tienen menos ingresos en frecuencia que los demás grupos, ¿no? Si se dan cuenta, los profesionales tienen muchísimo más ingresos en la parte masculina, en frecuencia que los femeninos, ¿no? Es un tipo de gráfica. Acá hay otro tipo de gráfica en el cual puedo ver cómo es que se distribuye el ingreso, ¿no? Gráfica de histograma, gráfica de densidad con acumulación de puntos en la parte baja, gráfica de la densidad con el área bajo la curva, gráfica del histograma con la gráfica de densidad, ¿no? 4 tipos de gráficos. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues estoy creando, bueno, con NumPy, la librería, y acá estoy aprovechando también Matplotlib. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo combinar las librerías para poderlas trabajar. No hay ningún problema para hacer eso. Por ejemplo, acá estoy diseñando el estilo. Con esto lo que hago es dividir el espacio, como ya lo habíamos hecho antes, con par. En este caso, en el Python, es subplots de 2×2, y el tamaño de los gráficos son estos. Ahí está, de 2×2 son 4, 2 filas, 2 columnas. ¿Sí? Lo que voy a graficar es mis datos de mis datos. ¿Quiénes son mis datos? Bueno, mis datos, pues, solo que había jalado. Son de datos gráficos, ¿no? Que son gráficos cns.hit. Que son estos ahora, estos son mis datos, ¿sí? De punto ingreso sería esta columna, ingreso, ahí está. De esto lo que voy a hacer primero, como es un espacio de 2×2, son 4 gráficos. Acá está mi primer gráfico, mi segundo gráfico, mi tercer gráfico y mi cuarto gráfico. En mi primer gráfico, con Seaborg, con thisplot, estoy creando el primer gráfico que va a ir en el axis 0,0. ¿Cuál es el axis 0,0? En el Python, este es el 0,0, el 0,1, el 1,0 y el 1,1. En este caso, en el 0,0, ¿quién va a ir? El histograma. Ahí está, el histograma. Con esto. En el segundo, ¿quién va a ir? Va a ir en 0,1, es decir, en la fila 0 y en la columna 1, va a ir esta gráfica que se hace con esto. ¿Ok? En la parte 1,0, fila 1, columna 0. ¿Quién va a ir? Esta parte de acá. Y ahí está. Y en mi cuarta gráfica, que es en la 1,1, ahí está, en la 1,1, ¿quién va a ir? Va a ir el histograma con densidad. Ahí está. ¿Sí? Y lo que hago simplemente es con Matplotlib darle estos comandos que me dan el tema para colocarle los nombres, ¿no? Y los layouts, que en este caso son las particiones. En la siguiente gráfica, por ejemplo, voy a utilizar NumPy y Seaborg. Grafico el estilo. Fíjense que es un estilo diferente. Pongo mis datos X, mis datos Y.
En la primera de inmediatos X son los ingresos, en la segunda son los hijos, ¿sí? Acá es SNS, aquí es SNS, si no, no va a funcionar. ¿Ok? Y hago un join plot, XY, y que me grafique este tipo de gráfico, ¿no? El histograma arriba, histograma abajo y el cruce de dos variables. ¿Y dónde es que se está acumulando la mayor cantidad? En esta parte de acá, en la parte más oscura y donde no hay casi tantos datos, es la parte más clara, ¿no? Entonces lo grafico y ahí está la gráfica. ¿Ok? Luego, esta gráfica de acá, por tamaño, ¿no? Otra vez el estilo y acá con la función redplot. Para mí, personalmente, se me hace más sencillo utilizar esta librería Seaborg que la librería Matplotlib. Seaborg tiene un estilo muy parecido a lo que en el R se utiliza la librería ggplot y tiene mucho mejor, es mucho más visible al ojo, a la vista, ¿no? Matplotlib me parece todavía un poco rudo, por decirlo así, pero es muy útil, ¿no? Es muy utilizable. Por ejemplo, acá, gráfico X, gráfico Y, lo llamo directamente, le estoy diciendo de qué datos, ¿no? En este caso es de estos datos, datos SNS, ¿no? La transparencia, y me bota estos resultados, ¿no? Si acá la transparencia le digo, no, ¿sabes qué es transparencia? No, transparencia 1. ¿Qué es lo que me bota? Me bota más fuerte. Si se dan cuenta, ha salido el color más fuerte. Es por eso que le pongo 0.2, como para que se vea un poquito más de esta manera, ¿no? Si ustedes sean 0.5, no sé. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Y sale por defecto la leyenda, ¿no? Y el tamaño de las bolitas es por el número de hijos que pueda tener. Entonces, si vemos y queremos interpretar quienes que tienen una edad promedio, por ejemplo, las personas que están entre los 70 y 80 años, para esta bola celeste, tienen unos ingresos pues, de 1.000 soles y tienen más o menos algo de 5 o 6 hijos, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen pocos hijos? Bueno, normalmente debería de ser los que tienen pocos ingresos. Si se dan cuenta, ¿dónde hay mayor cantidad de hijos? Los que tienen ingresos por encima de los $600 hacia adelante, fíjense, las bolas son más grandes. ¿Dónde hay menos cantidad de hijos? Los que tienen de $600 hacia abajo, pero sobre todo los que tienen menos de 40 años, ¿no? De esa forma se puede interpretar estos datos. ¿Sí? Y también el color de los puntos es por el tema de la región. ¿Ok? Por el tema de la región, ¿no? Acá está. Ahí es donde le digo el tema de la región, ¿no? ¿Dónde es que tienen pocos hijos más? En el verde, en Europa. ¿Sí? ¿Dónde tienen más hijos? En el Pacífico. Miren, fíjense, en el Pacífico. Es decir, América del Sur, estas zonas de América, ¿no? Muy bonita gráfica, ¿no? Se puede interpretar muy bien. Esta gráfica de acá también ya la habíamos visto con Matplotlib. A ver qué pasó aquí. Los datos. SMS. Y ahí está. ¿No? Ahí está la gráfica. Ya la habíamos visto antes. ¿Dónde la habíamos visto? Por ejemplo, es muy parecida a esta, ¿no? Pero también la habíamos visto más arriba. ¿Dónde está? Eso me pareció. No, sí, sí la habíamos visto, creo. A ver, con Matplotlib la habíamos visto. ¿O no la habíamos visto? Creo que no, ¿no? Ah, ya no. No la habíamos visto. Pero se puede utilizar de esa manera. ¿Ok? Entonces, desde todo lo que llevamos haciendo, ahí está. Ahora vamos a saltar a lo que es el Plotly para culminar.
rapidito nada más. Como les había dicho, hay que instalarlo, porque no viene propio con el Python, ¿no? Ya lo había indicado, con Anaconda Prompt, ¿sí? En este caso, la versión que yo he instalado es esta, la 3.10. Con este código se puede hacer eso, ¿ok? Con esto lo que hago es hacer una parte gráfica en el Plotly, pero que me crea me crea la página web, y si se dan cuenta, ha creado una página web y el Matplotlib, en la parte superior derecha, tiene una, ¿cómo hago para esconder esto? Ahí así. Ahí está. En la parte superior derecha tienes algunas opciones, ¿no? Y si pones el cursor encima de los puntos de la línea, te sale algunas etiquetas, menos un poco interactivo. Si me quiero acercar, puedo hacerle con el símbolo más. Si quiero mover la gráfica, puedo hacerlo así, ¿no? Me quiero acercar o quiero volver a ese lugar. Y esto lo que ha hecho es guardarme una gráfica en esta parte, ¿no? Acá está. Acá me la ha guardado, ¿no? Si le doy doble clic, entonces me sale esa gráfica, ¿no? Entonces lo que hace este comando es guardarme el entorno gráfico, ¿ok? Me guarda el entorno gráfico. Acá lo que estoy haciendo es importar Plotly, ¿no? Y lo que estoy haciendo acá es que me guarde el gráfico, ¿no? Con download Plotly J, ¿sí? En esta parte estoy cargando mis datos otra vez, ¿no? Eso ya lo habíamos hecho. Estoy cargando mis datos con Excel. Esta parte ya la habíamos hecho también. ¿Ok? Ya sabemos qué cosas son mis datos. Y acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Una vez que cree los datos, con offline, lo que va a hacer es hacer el gráfico y guardar. Fíjense, ¿no? Otra vez creé gráfico, ha creado un gráfico de todas las líneas cruzadas, ¿no? Es un scatter plot de X con Y, pero lo que estoy poniéndole son las líneas para que se vea esa parte. Y fíjese que me ha guardado el gráfico. ¿En qué parte de mi computadora lo habrá guardado? Lo ha guardado acá, en el download, en la carpeta de descargas. Ahí está, y lo ha guardado como imagen, ¿no? Ahí está, lo ha guardado como imagen, ¿no? Guarda la imagen, pero en el Python se ve la interacción en una página web. ¿Se dan cuenta? Acá yo puedo acercarme, ahí me acerco a un espacio, me puedo acercar, o puedo regresar a mi visibilidad inicial. Puedo tomar una foto y guardar la foto, etcétera. ¿Ok? Esa es la ventaja de Plotly, ¿no? Si yo hago una gráfica, que vamos a hacer más abajito, se va a poder ver mejor. ¿Ok? Con esto de aquí, lo que estoy haciendo es poder tener la gráfica, pero ya directamente en el Jupyter, ¿no? Entonces, aquí yo no he guardado la gráfica, porque para poder guardar la gráfica, tengo que utilizar este tipo de librería, de función. Si se dan cuenta, aquí no he utilizado esa función, ¿no? Y estoy utilizando esta función de aquí. Esta función es muy importante, este comando de la función es muy importante, porque si no pongo esto, no me va a salir la gráfica en el Jupyter. ¿Sí? Entonces, esto de acá es importante. Es lo mismo que hace esto de acá. El porcentaje matplotlib inline, para que me salga todo en el Jupyter. Esto, en el Plotly, es con esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el iPlot, que es la función que me grafica el Plotly, no me bota la gráfica directamente en el Jupyter. Tengo que colocarlo así, con esto. ¿Ok? Y me salió, ¿no? Ahora ya lo puedo ver aquí, ya no me crea un HTML o no me lo guarda dentro de mi carpeta. ¿Ok? Acá de la misma manera, con esta función, lo que hago es poder graficar este espacio. Esto de acá sí es copiado y pegado de la web propia de Plotly,
¿ok? No es con mis datos, pero les la puse para que puedan ver qué es lo que se puede observar, ¿no? Si yo pongo el mouse encima de las líneas, se puede ver la interactividad que hay de la gráfica con los valores que se han graficado, ¿ok? A modo de visibilidad, ¿sí? Acá hay otra gráfica muy bonita, ¿no? Ahí está. Y todo esto lo podemos ver con iPlot, ¿no? ¿Y por qué lo podemos ver? Porque yo he colocado en esta parte, no se olviden, siempre tienen que colocar esto. Y fíjense que no es necesario que yo coloque delante del iPlot alguna, algo del Plotly. No, o sea, yo llamé la librería aquí, ya he llamado a la librería y simplemente utilizo sus funciones, nada más. ¿Ok? Así. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se ha creado? Bueno, con esto de acá, lo que se está creando es, en este caso, está trayendo desde el mismo espacio web o del mismo espacio de la nube del Plotly, está trayendo este tipo de gráfico, ¿no? La densidad poblacional en cada uno de los años. Y si yo pongo el mouse encima de Norteamérica, por ejemplo, de 1991, y me acerco, solamente se acerca a ese espacio. ¿Se dan cuenta? ¿Se llega a ver eso? Solamente se llega a ver ese espacio, ¿no? Entonces, si yo voy a la parte superior y veo el símbolo más, o este de acá, entonces lo que hago, lo que va a hacer es poder procesar cada uno de los gráficos y poder interactuar. Pero en este caso, como es tan pesado, esto se puede llegar a cortar, ¿sí? Porque el tema de la interactividad de la información. ¿Ok? En este caso a mí ya se me cortó, creo. Sí, ya se me cortó el proceso. Eso es normal. Y me está pidiendo que la página no responde. Salí de la página, me dice. Bueno, me botó, ¿no? Eso es por lo pesado. ¿Sí? Yo simplemente lo que hago es salir y vuelvo a ingresar, ¿no? Rápidamente. Ahí está. Volví a ingresar. Documentos, online, Python, mi script. Y como ya hemos avanzado todo, voy a la última parte nada más. ¿Ok? Ahí está cargando. Y voy a la última parte de lo que estábamos viendo. ¿Sí? Esta parte de acá. Mis datos que estoy utilizando, que voy a utilizar. Y acá ya me voy a la última parte, que es ya la parte del manejo con mis propios datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esto ya es con los propios datos que estamos utilizando. A ver. Sí, es aquí. Ah, fíjense, por más que le doy Shift Enter, no me sale nada. No sale el gráfico. ¿Por qué no sale el gráfico? Eso es porque no lo puse con el que le dije que siempre debo de poner, este de aquí. Entonces, si ahora pongo esa parte encima, sí va a salir. Y ahí está. Salió. Y es un box plot, ¿no? Que te bota el mínimo, el máximo, la media, cuartil 1 y cuartil 3. ¿Ok? ¿Cómo lo traje? Fíjense, se colocó esto, se colocó el plot y con GoBox, lo que voy a graficar, ahí está, mi datos.estatura, ¿no? Que me grafique todos los puntos, es decir, todos estos puntos de acá. Y aquí al costado que me grafique los box points, ¿no? Lo que está graficando en la caja, pero con sus puntos, ¿no? Este Hitler lo que hace
es que los puntos que estén superpuestos se puedan mover un poquito para poder diferenciar ambos puntos. Y con esto, el tamaño de las posiciones de los puntos. ¿En qué posición quiero que lo grafique? Ahí está. Entonces, si yo aquí me quiero acercar un poquito, hago así, ¿no? Ay, no, perdón, es con este. Hago así, y lo que hago es acercarme, ¿no? Ya me acerqué lo suficiente, autoescala. ¿Ok? Acá, de la misma manera, datos estatura, datos cadera, y lo que estoy haciendo es graficar estos plots, ¿no? Solamente que de forma horizontal, ¿sí? Dos diagramas de caja de manera horizontal, ¿ok? Aquí de la misma forma, solamente que va de manera vertical, ¿sí? Dense cuenta que acá siempre está trace 0, trace 1. Lo que pasa es que para colocarle esos nombres tengo que utilizar otro tipo de función. Como por ejemplo esta, ¿no? Ahí sí le cambié, ya no es trace, ahora es estatura, cadera. Pero eso ¿por qué es? Porque al trace 0, que siempre va a ser trace 0, trace 1, trace 2, trace 3, la cantidad de cajas que tú desees, le tienes que decir que el nombre de ese trace es cadera, o es estatura, o es el tipo de color, etcétera, ¿sí? Así es la plantilla del PyPlot, del Plotly, ¿sí? Es su plantilla de trabajo. O sea, hay que respetar la plantilla de trabajo para poder tener estas gráficas. ¿Ok? ¿Dónde consigo las plantillas de trabajo? Simplemente en la página web. ¿Sí? En la página web, cada gráfico tiene una plantilla de trabajo. Todos los gráficos que se pueden hacer acá tienen su propia plantilla de trabajo. La idea es acoplarse a esa plantilla de trabajo. Y después sobre eso, comenzar a diseñar tus propios gráficos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, estoy graficando, pero diferenciándolos por sexo, ¿no? La clase y con su densidad. Esto de acá es muy bueno, por ejemplo, para poder ver dos clases en una target, ¿no? Por ejemplo, si no fuera masculino o femenino, si no esto fuera, ¿le doy crédito o no le doy crédito? ¿Es fuga o no fuga? ¿Es renovación o no es renovación? ¿Se le da el préstamo o no se le da el préstamo, no? A veces no se puede notar adecuadamente esto, entonces lo que hacemos es poder, por ejemplo, hacer un acercamiento y poder ver si verdaderamente hay una diferenciación de colores, ¿no? Y de qué rango a qué rango se está dando esa diferenciación, ¿no? El Matplotlib, por ejemplo, yo lo uso mucho cuando tengo que buscar diferencias exactas entre los datos, ¿no? A veces al ojo humano no se puede ver adecuadamente, entonces con el acercamiento es muy sencillo poderlo verificar, muy sencillo, ¿sí? Entonces cada uno puede utilizar el entorno gráfico que le sea conveniente, pero para temas de investigación, para temas de tomar decisiones, yo prefiero utilizar el Plotly bajo las plantillas gráficas y es de muchísima utilidad utilizarlos, ¿sí? Acá hay otro, ¿no? Donde solamente puedo ver las curvas y puedo ver qué tan diferentes son. Por ejemplo, si esta fuera una clase target, podría decir que no existe diferencia entre la target positiva y la target negativa, por lo cual esta variable no sería muy sobresaliente o no sería muy propensa hacia el target, ¿no? No va a influir demasiado. Ustedes saben pues que tiene que tener mucha diferencia para que sea una variable influyente, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Espero que les haya servido. Esto se les voy a compartir, ¿ok? Pero la idea de esto es que ustedes puedan conocer las herramientas gráficas del Python. He utilizado tres. He utilizado el Matplotlib, el Seaborn y el Plotly, ¿sí? Que normalmente son las más utilizadas o las que yo más utilizo, ¿ok? Pero hay muchas más, ¿ok? Hay muchas más. Por ejemplo, hay un entorno gráfico muy bonito para temas geográficos, pero para eso hay que especializarse en algún tema
geográfico, ¿no? Con el QGIS, por ejemplo, también se puede interactuar con Python y hacer gráficos muy bonitos a nivel de mapas. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya, no sé, gustado la clase. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bueno, cualquier cosita o cualquier detalle, preguntas, con mucho gusto podría responderlos cuando ustedes me puedan escribir, ¿no? Y ahí les